Bien, buenísimo. Vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Algo que el Señor estuvo hablando en estos días a mi vida, pero acerca de algo que creo que todos, absolutamente todos, vimos a través de las redes sociales, si tenés redes sociales. Aquellos que tienen tiempo ven noticiero. Así que esto que voy a poner, estas imágenes que vamos a poner a continuación, creo que estuvo al alcance de todos, ¿sí? Sea noticiero, sea, porque tiene que ver con una de las últimas noticias que estuvimos viendo en esta semana. A ver, ¿está el video? Vamos a ver un video. Sí, tiene audio, pero no hablan mucho. Tiene audio de estadio, de cancha, están todos gritando. Esta noticia... Bien, esa noticia alcanzó todas las redes sociales, alcanzó todos los noticieros, en todos los periódicos, en absolutamente en todos lados, tuvimos conocimiento de lo que pasó. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ahora lo voy a poner en contexto. Ese personaje que está ahí corriendo con el número 47 no se dedica al fútbol, no es un futbolista de oficio, digamos. Lo que es un streamer, ¿no? Tuve que asesorarme de esto también porque no soy especialista. Tuve que ir corriendo. Mauro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y ahí me di cuenta el cambio generacional. Yo, miren, le compré un decodificador Flow a mi suegro. Y cada vez que lo voy a visitar, le tengo que enseñar lo que tiene que apretar, Marco, apretar así, apretar. Voy a la otra vez a visitarlo, me dice, no entiendo, es televisión. Bueno, Marco, esperá, que te explico de vuelta. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no aprenda? Le cuesta aprender. Y me encontré el cambio generacional, yo preguntándole a Mauro, ¿pero qué es un streamer? ¿Qué es Twitch? No entiendo, explícame. Y ahí me recordé a mi suegro y dije, ¿te das cuenta? Hay que ponerse en el lugar del otro también, Hay que ponerse en el lugar del otro. Pues me sentí mi suegro cuando yo explicándole cómo usar la televisión. Bueno, en este caso lo mismo. Empecé a preguntarle cómo era, qué es, acerca de lo que estaba sucediendo, porque las noticias llegaron a todos lados, pero no entendía el trasfondo, ¿no? Ahora, este muchachito, ¿sí? Spring creo que se llama, se dedica a hacer, en una plataforma llamada Twitch, a hacer vivos, ¿sí? Stream, es un streamer. Streamer, me dijo Mauro, que en inglés significa vivo, no sé si será o no será, ¿no? Está Martina ahí. Vamos a preguntarle a Martina después. ¿Qué significa vivo? Entonces, ¿qué hacen? Hacen, por medio del canal de Twitch, que es una plataforma, hacen videos en vivo y me imagino que debe hablar de, no sé. Y este personaje, este muchachito, es muy fanático de la bebida energética Speed. Entonces, ahí es como que hizo un trato ahí, digamos, algo publicitario, no sé qué será que habrá detrás de todo esto, ¿sí? Pero el muchachito no es un futbolista, no es un futbolista profesional. Entonces empecé a tomar imágenes de todo lo que opinaban aquellos futbolistas profesionales. Miren, aquí lo tenemos una frase que da Juan Sebastián Verón, que dice así, que él opina acerca de esta situación y dice es una falta de respeto total al fútbol y a los futbolistas. Se sintió tocado. Se sintió tocado. ¿Cómo puede ser? No es futbolista y lo pusieron a jugar en primera. ¿Saben cuánto jugó? 60 segundos. Un minuto. Entró, corrió y salió. Dice que ni tocó la pelota. Miren lo que aquí dice el mejor mediocampista del mundo, para mí. ¿Por qué? Porque tiene una hermosa camiseta. Bueno, lo que dice Paredes. Paredes dice, molesta lo que pasó con Sprint, dice. No es el mensaje que queremos darle a los jóvenes. Entonces saltaron todos los futbolistas a hablar y a opinar en contra de esta situación. No voy a hacer un juicio de valores si es que estuvo bien o estuvo mal. Cada uno tiene su pensamiento, va a pensar después o tiene su pensamiento acerca de esto.
Pero a lo que voy, esto me llamó poderosamente la atención y fue un disparador que me llevó a pensar acerca de qué pasa cuando se meten en un terreno que estás acostumbrado a hacer. Vamos a llamarlo, o vamos a poner otro ejemplo práctico. Yo hace 12 años que trabajo en una fábrica y humildemente, no lo voy a decir para jactarme, pero una virtud que tengo yo como trabajador es que si yo suelo hacer siempre lo mismo, mejoro los tiempos. O sea, si yo suelo hacer siempre el mismo trabajo durante años, ya hace 12 años que hago, siempre le busco la manera de mejorar los tiempos. Y esto pasó hace 15 días atrás, teníamos que pegar unas planchas de goma para un cliente y dos compañeros la semana anterior lo habían hecho, estuvieron desde la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo ese trabajo. Ahora, me puse yo a hacerlo, lo hice, empecé a las 9 de la mañana y a las 11 ya las había pegado, la había pasado por la máquina, las había recortado y la había puesto en un palé ya para abrirlas en cuña. O sea, todos me miraban, viste, como raro, ¿qué? Nos está dejando en evidencia, porque pasa eso. Entonces, toda esta historia que acabamos de ver me lleva a pensar, y en lo que yo reflexioné y lo que el Señor me habló durante esta semana, ¿qué pasa con el servicio cuando nos vemos afectados? O sea, imagínense que yo hace 12 años, ya van a ser 13 que trabajo en la fábrica, y entra un trabajador nuevo. Lo primero que hacen todos es empezar a mirarlo de reojo. No vaya a hacer cosa que trabaje mejor que yo y me deje en evidencia que durante tantos años me estuve haciendo las cosas relajado. Y pasa. ¿Qué cree que eso no pasa dentro de una iglesia? ¿Qué cree que no pasa? Y es lo que el Señor me habló el día de hoy, de valorar el lugar donde Dios nos pone, valorar el lugar donde Dios nos da, lo que Dios nos da, nos otorga, poder tenerlo con gran estima y valor, y no subestimar el lugar donde Dios nos pone. Que mire lo que me llevó a pensar acerca de toda esta historia, porque ¿saben por qué muchas veces nosotros actuamos de esta manera? Porque solemos relajarnos, nos relajamos. Es algo que hacemos desde que iniciamos el servicio a Dios, entonces me sale de taquito, entonces como solemos decir con el pastor, me sale de taquito, listo, voy y hago lo que tengo que hacer. Otro, hago lo mínimo indispensable. Estoy acostumbrado a hacer esto, no me pidan más que esto. No me pidan más que esto. Vengo, tengo que tomar nota ahí, me paro en el mostrador, pongo a tomarme nota, pero bueno, no sé, se cae una planta, se rompe, se vuelca un vaso. No, bueno, yo estoy para hacer esto solamente. No es la manera en la cual, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, no es una ocurrencia mía. Y recuerde, el mensaje primeramente le habla al mensajero, así que yo me sentí identificado y Dios me habló, entonces estoy compartiendo a usted algo que Dios ya me habló a mí. Ahora, ¿qué cree? ¿Que estas cosas no nos pasan a nosotros como servidores? Vamos a hablar puntualmente de servicio, porque solemos relajarnos, nos dejamos estar muchas veces, porque hace tiempo que lo hacemos, por eso, porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera, o tal vez también encontramos la situación en que por ahí lo hiciste el servicio durante muchos años en otra congregación y querés venir a esta iglesia y decir, no, porque allá lo hacíamos de esta manera. No, los moldes están hechos para romperse cuando ¿no? Estamos acostumbrados a esto. No, podemos hacerlo diferente. Se toman las ideas. Sí, es lícito que traigas una idea, que la compartas y veamos a ver en qué podemos mejorar. Estoy hablando siempre de servicio, ¿eh? Estoy hablando pura y exclusivamente de servir a Dios. De esto se trata. De que vos podés traer una idea, la hablamos, charlamos y lo hacemos, le buscamos la manera. Siempre hay algo que siempre me gustó, es que siempre en conversaciones que tengo con el pastor Cristian, siempre cuento algo y él me da su visión. Y yo digo, ay, no lo había visto así, qué bueno que está esto. Y yo por ahí le sumo algo y después de esta conversación por ahí sale algo mejor y más formado.
la mejor manera para poder servir a Dios. Y de esto se trata en el servicio a Dios. Se trata de esto, de hacerlo. Ahora, ¿por qué servimos a Dios? ¿Sabe por qué se sirve a Dios? No porque Dios lo necesita como la ofrenda, los diezmos, no porque ofrendamos porque Dios lo necesita, sino porque es el otro punto de vista. Recuerdo una vez en el seminario un profesor dibujó un 6 en la hoja, un 6, imagíneselo, dibujó un 6 y me dijo, ¿qué mirás de ese lado? Y yo miraba y decía un 9, no, es un 9, es un 6. No, es un 9, no, es un 9, es un 6, te estoy diciendo que es un 6. ¿Por qué? Porque yo como lo veía era diferente como lo veía él. Entonces a veces esto pasa dentro de nuestra vida. A veces tenemos diferentes puntos de vista. A veces tenemos diferentes puntos de vista. ¿Y por qué estoy diciendo esto acerca del servicio a Dios? Cuando servimos a Dios, ¿por qué servimos a Dios? Entonces yo puedo ver que sirvo a Dios porque Dios lo necesita. Y puedo quedarme con eso. Puedo sentir con eso y tener la visión de decir, no, yo lo hago porque sé que en la iglesia si no lo hago yo no lo hace nadie. Entonces está mal la raíz, el sentido, la motivación está equivocada. Yo no tengo que hacer algo en la iglesia porque si no lo hago yo no lo hace nadie. No, yo lo hago porque la motivación correcta es agradecimiento nuestro. Yo lo hago por gratitud. ¿Por qué servimos a Dios? Servimos a Dios porque estamos agradecidos del lugar donde nos sacó. Hoy, si yo no serviría a Dios, hoy lo sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios restauró mi vida, porque Dios edificó una casa caída, y yo hoy lo veo a mi hijo adorar, y yo digo, Señor, gracias. Porque yo cuando te conocí tenía el hogar destruido, la casa destruida, y no sé dónde estaría hoy. No sé dónde estaría hoy yo si no te hubiese conocido. Y no tan solo eso, sino que lo veo adorar y digo, ¿dónde estaría él si yo no te hubiese conocido? Entonces Dios restauró mi casa, restauró mi matrimonio, y hoy lo veo a mi hijo adorar a Dios y digo, gracias Señor. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no me voy a tomar 2 colectivos para llegar a este lugar? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si Dios hizo todo por mí. Me sacó de la oscuridad misma, me sacó. Entonces eso me motiva a mí a hacer para Dios. No porque quiero competir con otro, no porque quiero mostrarme para mejor a otro. No, mi motivación es gratitud. Me sacó de un lugar oscuro, me puso los pies sobre la roca, como dice el salmista. Me sacó del pozo del lodo cenagoso y me puso los pies en la roca. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a actuar con gratitud? Esa es la motivación del servicio. Yo sirvo a Dios porque estoy agradecido por lo que ha hecho por mí. Y esa es la mejor de las motivaciones. Entonces, cuando vos servís así, ¿sabes qué? Cuando vos servís de esa manera, entendés que servís a Dios. ¿Sí? Porque muchos sirven a la obra de Dios, pero no al Dios de la obra, decía un profesor del seminario. Todos sirven a la obra de Dios. Y no tenemos que servir a la obra de Dios, tenemos que servir al Dios de la obra. Vio que a veces, entreponiendo una palabra por encima de otra, nos podemos caer en el error. Podemos caer en el error. Y ahora, si no estás sirviendo, si hace tiempo que asistís a esta casa, hoy es el tiempo que tomes la decisión de comprometerte con Dios. ¿Por qué? Porque servir tiene que ver con gratitud. Entonces, absolutamente todos los que están oyendo, hasta los que están en línea oyendo este mensaje, son llamados a servir a Dios. Sea donde sea que estén, son llamados a servir a Dios. Entonces, vamos a ver el primer texto que traje para compartir todos juntos en el libro de Romanos 12. Mire lo que dice el libro de Romanos 12, versículo 11. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. Dice de esta manera. Vamos a volver a decir dónde está. Romanos 12, versículo 11. Dice de esta manera. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay una cualidad fundamental en lo que dice este texto. Dice que con diligencia, los diligentes son los que corren primero.
Una persona diligente es aquel que va hacia adelante, corriendo, rápido, que no duda, que tiene sus pensamientos centrados en Dios. Alguien diligente. Dice, como segunda, dice, no perezosos. Está diciendo que la pereza no debe formar parte del servicio hacia Dios. No lo puedo hacer perezoso, sino que dice de qué manera lo puedo hacer, que dice que es el contraste entre la pereza, dice fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu, lo tengo que hacer con una motivación de fervor, por amor. Yo lo hago porque, no porque quiero mostrarme, lo hago porque tengo un fervor espiritual, una motivación espiritual, la que me motiva de servir a Dios mucho más allá de lo que esté viviendo. Porque aquellos que ponen la mano en la obra, dice así el texto bíblico, que no podés estar mirando hacia atrás. Porque aquel que pone la mano en el arado no puede estar mirando hacia atrás, porque si mira para atrás pierde el rumbo y el surco del arado empieza a torcerse, y cuando se tuerce trae consecuencias. ¿Para qué la consecuencia? Para la cosecha. La cosecha es porque la tierra empieza a ser desperdiciada, porque si yo hago el surco torcido estoy desperdiciando tierra, no la estoy aprovechando como debo. Entonces tengo que mirar hacia adelante y siempre puesto los ojos en Jesús, que es el consumador de toda obra. Así dice la palabra de Dios. Tengo otro texto para compartirle. Colosenses, estamos hablando de cómo servir a Dios. Primero, en fervientes en espíritu, pero aquí Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice de esta manera. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Aleluya, sí Señor. Sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Entonces, ¿quién es el que me va a recompensar? No lo tengo que hacer para los hombres. Y cuando habla de servicio y habla de trabajo, está hablando de absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. No está hablando solamente de servicio en una iglesia. Está hablando acerca de los trabajadores en su trabajo, ese texto. Cuando hagamos todo lo que haces, estás trabajando en tu lugar de trabajo. No tenés que pensar, no lo voy a hacer en 3 horas como lo podría hacer, lo voy a hacer en 6. ¿Por qué? Porque este no me paga lo que me corresponde. No es la manera correcta. Yo siempre le aconsejo a mi hermano, ¿sí? Mi hermano Sánchez, siempre le suelo aconsejar, vos hacés bien tu trabajo. Entonces, cuando vos te vas y te sentás con tu jefe, tenés la frente en alta. Es decir, yo quiero más aumento. ¿Por qué? No, porque yo te hago esto, te hago esto, te hago esto, te hago esto, te hago esto. Y no tiene que decirte. En cambio, si vos te tirás a chanta y lo que podés hacer en 3 horas lo estás haciendo en 6, después ¿con qué sentás delante del aumento? Si quiero un aumento, exijo que me aumente. No importa cómo se comporte tu jefe, nosotros trabajamos para Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En todas las áreas. Yo trabajo y lo hago bien porque lo hago para Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tal vez mi jefe no me recompense, pero Dios me está viendo, y Dios quiere que yo sea hijo de Dios, responsable, absolutamente responsable en mi trabajo, y porque eso también da testimonio del Cristo que vive en mí. Entonces, en todas las áreas debemos hacer esto. Ahora, en una charla también que tuvimos con un profesor, hablábamos acerca de qué es más importante. ¿Es más importante servir a Dios o es más importante el ministerio? Y cuando hablo de ministerios, así como lo dice Efesios 4:11, que nombra los 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor o el maestro. Entonces preguntó, ¿qué es más importante? ¿El servicio o el ministerio? Entonces nos quedamos todos pensando, ¿qué es más importante? A mí no, ser pastor es más importante. Y no, el ministerio, pastor. No, dijo, no.
Lo más importante es el servicio. ¿Saben por qué? Porque a Dios lo servimos 24/7. En cambio, aquel que viene y predica, se puede haber preparado para predicar 1, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero termina de predicar, se baja del púlpito y vive su vida común y corriente. Y deja el servir a Dios. Entonces dijo, ¿qué es más importante? Ahora pensémoslo, esto lo pensé yo, ¿qué es más importante? Y yo siempre, para encontrar la importancia de todas las cosas, lo evalúo en la eternidad. En la eternidad, ¿Dios va a querer a un pastor, a un profeta, a un apóstol? No, va a hacer falta. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante del pastor de pastores. Entonces, eternamente no va a hacer falta el ministerio. Sí, lo que va a hacer falta es el servicio, porque el servicio trasciende la eternidad. Y a Dios se lo sirve 24/7. A Dios lo sirvo en mi casa, cuando estoy en mi hogar, cuando me siento tentado por Satanás de ver algo que no me corresponde. Entonces decido apartarme de eso que me va a lastimar espiritualmente. Entonces eso también es servir a Dios. Guardar mi santidad cuando nadie me ve es servir a Dios. Estoy sirviendo a Dios, estoy honrando a aquel. Entonces, ¿ve que el servicio es más importante que el ministerio? Ve, a Dios lo servimos 24/7, 24 horas durante 7 días de la semana. Todo el tiempo estamos sirviendo a Dios. Cuando salimos a la calle, no es que yo vengo, predico, salgo a la calle, listo, ya está, me olvidé. Me encierran con el auto y empiezo a maldecir. No, no. ¿Puede pasar? Como dice el pastor, puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar. Como dice el pastor, puede pasar. Pero no es, no debería. Nosotros servimos a Dios en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que servir a Dios con un corazón noble, sencillo. Por eso somos todos llamados a servir a Dios. Todos, absolutamente todos, en todo momento, en todo el tiempo. ¿Se da cuenta la importancia de poder servir a Dios? Ahora, así como avanzamos hasta aquí, el título del mensaje. El título del mensaje le puse el precio a pagar. Porque servir a Dios lleva un costo. Y así como dice el presidente Milei, nada es gratis, dice Milei. Y toma esa frase y te pones a pensar 2 minutos y sí, todo tiene un costo. Todo lleva un costo, nada es gratis. Entonces, servir a Dios también tiene que ver con que no es gratis. Servir a Dios tiene que ver con pagar un precio. Y servir a Dios cuando, como recién decía, cuando estoy en mi casa, en la soledad, cuando nadie me ve, no me ve mi esposa, no me ve mi hijo, y estoy, no sé, indagando acerca de las redes, ¿sí? Y cuando decido decir, no, esto no lo veo porque esto no me conviene, esto me lastima, esto me daña, estoy pagando un precio. Estoy pagando un precio. Estoy diciéndole a mi área carnal, no, correte. Estoy prefiriendo la espiritual. Estoy prefiriendo crecer espiritualmente. Alejándome del pecado es la única manera que podemos crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Acercándonos a Dios. Teniendo comunión con Dios es el canal abierto al cual puedo ir creciendo espiritualmente, leyendo su palabra. Todas esas cosas me hacen poner la mirada en los cielos, como dice el libro de Colosenses, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Pero no tan solo eso, dice que pongamos la vista en los cielos, en todo lo que es bueno, de buen nombre, puesto los ojos en los cielos. Es como Dios desea que caminemos en esta vida terrenal, que nos suceden, nos pasan cosas, nos duelen, nos lastiman, nos estafan, tal vez nos roban, como me sucedió. No importa, no me tengo que desenfocar, tengo que seguir poniendo los ojos en Jesús. Tengo que poner los ojos en las cosas de arriba, como recién decía Marcela cuando hizo el servicio de ofrenda.
Debemos poner los ojos en las cosas de arriba, en los tesoros. Cuando Jesús en el libro de Lucas, cuando Jesús dice que hagamos tesoros en los cielos, está hablando acerca de absolutamente todo, no está hablando solamente de dinero. Porque cuando nosotros ofrendamos aquí, también acumulamos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque esa ofrenda hace que este lugar, ¿sí?, siga abierto. Y si esa ofrenda hace que este lugar siga abierto, hace que muchas almas que están necesitadas tengan el encuentro con Jesús. Entonces, esa actitud que yo tomo para apartar un poco de mi dinero, para ofrendárselo a Dios, para dedicárselo a Dios, hace que este lugar esté abierto. Está haciendo usted tesoro en el cielo. Pero no tan solo eso es acumular tesoros. Acumulo tesoros cuando hago algo por alguien, cuando hay alguien necesitado. Estoy haciendo tesoros en los cielos. Y no tan solo cuando hago algo por alguien que está necesitado o que no conoce a Dios, cuando le predico a alguien que no conoce a Cristo. Entonces comparto el tesoro que nació en mí, lo estoy compartiendo, también estoy haciendo tesoros en los cielos. Ahora, cuando me alejo del pecado, cuando crezco espiritualmente, cuando empiezo a comprometerme con la obra, ¿por qué? Porque amo al dueño de la obra, que es Jesucristo, pero me comprometo con la obra, también estoy haciendo tesoros en los cielos. Yo cuando me tomo 2 colectivos para llegar a este lugar, estoy haciendo tesoros en los cielos. No es en vano todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano, todo lo tiene en cuenta. Los evangelios dicen que si se cayera un pelo, algo insignificante, que Dios lo tiene en cuenta, ¿no dice así? ¿No dice así los evangelios, que Dios tiene en cuenta hasta cuando se cae un pelo, un cabello, algo insignificante, que tal vez ni lo vemos, solo lo vemos cuando por ahí estamos por comer en el plato, ahí sí lo vemos todo, ahí hay un pelo en la comida, pero si no, ¿quién manda por ahí mirando? ¿Qué? Se cayó un pelo, bueno, ¿qué importa? Pero mire, si Dios tiene en cuenta un cabello, ¿cómo no va a tener en cuenta que vengas un sábado como el calor que hizo ayer, 1 hora antes del servicio, para poner manos en la obra? ¿Cómo no va a ver Dios que le dedicaste el viernes a la noche, o no sé cuándo fue, o el sábado a la mañana, para poner este lugar tan bello como lo hizo nuestra hermana Rita? ¿Qué cree? ¿Que todas esas cosas no tienen en cuenta Dios? Dios lo tiene en cuenta absolutamente todo lo que hacemos para Dios. Todo, no se le escapa nada a Dios. Y como suele decir mi pastor, Dios es buen pagador. O sea que aquí este texto que acabamos de leer dice que no hagamos las cosas para los hombres, que las hagamos para Dios, porque Dios en su debido tiempo nos dará la recompensa de absolutamente todas las cosas. Entonces, hablando del precio a pagar, traje una historia que habla del precio a pagar, que es la cual le da la base al mensaje de la palabra de Dios. Para eso, quiero que me acompañen a abrir en el Antiguo Testamento, el libro de Samuel. Segunda de Samuel 24, versículo 18 al 24 vamos a leer. Aquellos que no tienen la posibilidad, lo tienen en la pantalla. Vamos a leer. Tengo la versión Reina y Valera, 1960, y vamos a leer la palabra del Señor. Y antes de leer, voy a contextualizar unos segundos. ¿Qué pasó? Anteriormente, pues si yo por ahí lo leo, vamos a entrar ahí medio, ¿viste? No, por ahí medio revelando. Entonces voy a contextualizarlo. En estos textos que vamos a leer, anteriormente se encuentra el rey David, que hizo un censo. Y pareciera algo sin importancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se enojaría porque David hizo un censo? Entonces una de las preguntas que siempre me hice, ¿por qué se enojó Dios con David? Porque censó al pueblo. ¿Por qué? Porque por ahí la motivación
porque Dios siempre lee las motivaciones del corazón. Por eso nosotros servimos a Dios y es importante servir a Dios con la motivación correcta. En este caso, David censó al pueblo, ¿sí? Porque quería saber cuán grande era su ejército, cuán grande eran los valientes que tenía, el número de valientes que tenía. Entonces Dios no vio que David se desenfocó, empezó a mirar para otro lado, empezó a poner su confianza tal vez en los hombres, ¿sí? En aquel ejército poderoso que tenía, y en vez de Dios. Entonces por eso Dios no ve con buenos ojos esta actitud que tomó David. Entonces, ¿qué hace David? Censó al pueblo. Luego de que termina el censo, el corazón de David dice que se estrujó. Y ahí entró en sí y dijo, ay, la que me mandé, dijo David. Sintió dolor en su corazón. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Para qué lo censé? Si, puse la confianza en el hombre. Tal vez sintió eso en su corazón. Pero la palabra de Dios relata de que su corazón, algo sucedió en su corazón. Seguramente se estrujó o algo, una pesadez de corazón, dice que vino a David. Entonces sintió que había cometido un error. Entonces, paralelamente, un profeta que asistía al rey David, recuerdan aquel tiempo había profetas en la tierra. Dios hablaba al profeta para que el profeta le hable al rey. Cae el profeta a decirle, estuvo mal lo que hiciste, sí, ya había entrado en sí David, ya se había dado cuenta que se había equivocado. Entonces el profeta le dice, Dios me dice que te dé a elegir sobre 3 consecuencias que tenés que pagar. La primera es, vas a ser corrido por tus enemigos durante 3 meses. Otra puede ser que tu tierra pase hambre 7 años. Otra posibilidad, que Dios te castigue con una plaga. Y dijo, ¿pero por qué? Dijo David, tienen que pagar aquellos por mi culpa, dijo David, por mi responsabilidad, por la posición en la que estaba David. Y recuerde lo que le estoy diciendo, porque esto, vamos a ver una imagen dentro de un rato. La posición que tenía, la consecuencia que tenía el pecado de David, era grande porque su posición era grande. ¿Sí? ¿Dónde estaba David? En la cima, como rey. Entonces, cada consecuencia que iba a pagar, la pagaba todo el pueblo. Si se equivocaba David, la pagaba el pueblo. ¿Por qué? Porque la consecuencia era grande. ¿Por qué? Porque estaba alto en la pirámide de responsabilidades. Ahora, ahí encontramos, mire estos textos, ahora que ya le conté la historia, vamos a leer la palabra del Señor, y dice así, el versículo 18 dice, y Gad era el profeta, Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Era, la palabra era, cuando encontramos aquí, la palabra era significa una porción de tierra alta, eso significaba una era. Una era era un lugar, una posición como una montañita alta, más alta que la llanura. Entonces, en este lugar se acostumbraba a trillar el trigo. Lo tiraban así para arriba el trigo para que el viento que venía, al estar alto, el viento que venía iba a separar, iba a purificar el trigo. Esa era la manera de trabajar. Entonces Dios le dice, por medio del profeta, tenés que, una porción de eras, le decía, tenés que hacer un altar en ese lugar para adorar a Dios. La plaga era la consecuencia que iba a pagar. Dice que 70.000 hombres habían muerto a causa de esa plaga que estaba azotando. Entonces dice así el versículo 19, y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna era el dueño de esa tierra, Arauna lo miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Dice que saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey y se
postró a tierra, claro, en reverencia. Venía el rey, lo vio que venía, estaba entrando en su tierra, corrió hacia el rey, se postró y, ay Dios, al rey, delante del rey. Y aquí el versículo 21 dice, y Arauna le dijo, ¿por qué viene a mí el señor rey a su siervo? Y David le respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad en mi pueblo. Versículo 22 dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. ¿Qué le dijo Arauna? Ah, rey, agarrá lo que quiera, todo es tuyo, rey. Lo que quiera, agarrá la porción que quiera, te entrego todo, te corresponde todo, vos sos mi rey. ¿Qué? En realidad se lo traduzco, ¿qué te voy a cobrar? Arauna le dijo exactamente esto, en otras palabras. ¿Qué te voy a cobrar si vos sos mi rey? Tomá todo lo que vos quieras, te corresponde todo. Agarrá lo que quieras, ¿qué te voy a cobrar? Pero mire el versículo 23, lo que responde David. Todo esto, oh rey Arauna, todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios, te sea propicio. Y él mire el versículo 24. Y el rey le dijo a Arauna. Esta fue la respuesta que David le dio a aquel dueño de ese terreno. La respuesta fue, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Eso le dijo, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En esta historia encuentro a Dios y encuentro que a Dios no le podemos dar algo que no sobre. Por eso en esta casa enseñamos que a Dios los damos absolutamente todo. A Dios, David me enseña a través de esta historia que a Dios, para Dios lo mejor, para Dios lo que me cueste. Y no estoy hablando de dinero, porque por ahí ve esa imagen y dice, Luca va a pedir los diezmos, la ofrenda. No, ya pasó el tiempo del diezmo y la ofrenda. Estoy hablando de otra cosa, que duele mucho más que dinero y que no se puede comprar con dinero. Estoy hablando de la presencia de Dios. No hay persona más rica en el mundo que pueda pagar la presencia de Dios o alcanzar la bondad de Dios con dinero. No, hay un precio a pagar. Lo hacemos por gratitud, servimos a Dios y cada vez que nos alejamos del pecado, estamos pagando un precio. Cada vez que decidimos alejarnos de lo que sabemos que espiritualmente está mal y nos lastima y nos daña, estamos pagando un precio. Cada vez que vivimos conforme a las Escrituras y no conforme a cómo vive el mundo y las decisiones que toma el mundo, estamos pagando un precio. Entonces, como dice el presidente Milei, nada es gratis. No es cierto, nada es gratis. Todo tiene un precio a pagar. Entonces, ¿sabes qué? Cada vez que servís a Dios, Dios lo tiene absolutamente todo en cuenta. Y ese precio se paga. Y pagamos el precio. Debemos pagar el precio. Porque en este texto David entendía que debemos pagar un precio para agradarle a Dios. Y no estoy hablando de dinero, sino de la verdadera manera de servir a Dios. Y en esta historia me enseña la manera en que debemos servir. Todo lo que me cueste, cantamos recién. Recién cantamos todo lo que me cueste por tu presencia. Todo lo que me cueste. Lo pago y lo seguiré pagando
porque amo estar con Cristo y amo agradarle al Señor. Entonces, tiene que ver con esto, el servicio. Puse algunos ejemplos. Tal vez servís a Dios y tuviste un día fatal, discutiste en la calle con alguien y tenés que venir y servir a Dios. Y ahí empieza, ¿vio? La lucha. ¿Qué hago? Estoy mal, no estoy bien. ¿Qué voy a servir a Dios? Hace un tiempo en el estudio de los jueves mostré la historia o comenté la historia de un pastor que le habían, no, es un testimonio que escuchamos, ¿no, Marce? Un testimonio de un pastor que le habían matado a su hija. Entonces el pastor estaba tan dolido, tan dolido, que no dejó de servir a Dios a pesar del dolor que sentía. Y muchas veces nosotros, ¿qué creen? ¿Que no nos pasan cosas? ¿Qué creen? ¿Que a su pastor no le pasan, no le suceden cosas? Le suceden cosas como a cualquiera de ustedes. ¿Y saben qué? Le duelen cosas como cualquiera de ustedes. Pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, como contaba el testimonio de ese pastor, es Cristo por nosotros. Cuando él decía, porque el que lo entrevistaba decía, ¿cómo hacías para ministrar a las personas? No sé, era el Espíritu Santo. Yo agarraba el micrófono e impartía fe. Cada vez que hablaba impartía fe. Y yo estaba roto por dentro, pero seguía impartiendo fe. Entonces ahí me puse a pensar y dije, ahí es Cristo por nosotros. Y no nosotros por nosotros mismos. Entonces, tal vez te encontrás con que discutiste, peleaste, te pasaron cosas, tuviste un día fatal, pero te toca servir a Dios. Eso no puede ser impedimento para poner la mano en la obra. Nada en todo el día, nada te salió bien. Tal vez estás recansado, recontra cansado, tuviste un día fatal. Hacía 36 grados como hacía ayer, 36, 37 grados, y mucho calor, pero sin embargo decidís seguir pagando el precio. Tal vez cuando no tenés medios para llegar, o se te cortaron los medios, como me está sucediendo, lo primero que dije cuando me robaron el auto, y el pastor que me acompañó, o Lalo que estuvieron conmigo, Claudio, saben que yo estaba con una paz sobrenatural. Se lo llevaron. Me dolió, pero dije, ¿saben qué fue mi oración? Que soy sincero, como me gusta, como dice el pastor, abro mi corazón, me arrodillé y dije, Señor, ese auto que me robaron es el medio por el cual yo te sirvo. Si querés, Señor, sustituirlo, lo sustituís. Pero voy a seguir sirviéndote igual. No va a ser impedimento que siga sirviendo que me hayan sacado el auto. Entonces, ¿sabe qué? Me di vuelta así y dije, Satanás, te equivocaste. No es por ahí. Satanás, te equivocaste, no es por ahí. Entonces, servir a Dios tiene que ver con la responsabilidad, porque hay una responsabilidad para servir a Dios. No es todo a la ligera. Sea en la posición que Dios te ha puesto dentro de la congregación, y ahora sí hablo de servicio ministerial, sea el lugar donde Dios te ha colocado, tenés que honrar ese lugar, tenés que honrar. No por competencia, no porque yo compito con nadie, sino que yo valoro porque amo a Dios. Y si, no sé, un ejemplo, si estoy tocando una guitarra, si estoy poniéndole batería a los micrófonos, si estoy en la pantalla, sea lo que sea, valorá ese lugar. Porque aquel que lo dio todo por vos hace que hoy puedas estar sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para bendecir al prójimo. Porque si vos le pones la batería y venís temprano a ponerle la batería a este micrófono, es porque estás honrando la vida de aquel que va a venir. Va a venir a formar parte de la iglesia, va a venir a formar parte de este lugar. Entonces, honremos el lugar donde Dios nos pone. Honremos el lugar donde Dios nos pone. Debemos ser fieles.
Debemos honrar ese lugar y ser fiel. Y cuando sos más leal y cuando sos más responsable con lo que Dios te da en el servicio, Dios mismo empieza a subirte en una escala de pirámide, una pirámide de responsabilidad. Ahora, ¿sabe por qué digo esto? Porque esto lo aprendí. Vino un día Mauro con esta imagen a casa, no con esta imagen, me la relató. Entonces yo le pedí, Mauro, se lo enseñó un profesor en el seminario. Entonces yo le dije, vine y me comentó esto en el auto. Y dije, qué buena que está, nunca lo había visto así. Esa es la pirámide de responsabilidad. ¿Qué me hace subir en la escala de responsabilidad? La fidelidad en el servicio. ¿Cómo yo sirvo a Dios? Empiezo a escalar en esa pirámide. Lo que tenemos como base es el margen de error. ¿Sí? El margen de error. Cuando estoy hablando de margen de error, es el impacto que tiene si yo me equivoco. Si yo me equivoco, tiene un impacto. Por eso tenemos que ser responsables en el lugar donde Dios nos puso. ¿Recuerdan la historia de David? ¿Dónde estaba David? En la cima, allá arriba. Era el rey. Era el rey. David era el rey. Estaba allá arriba. Entonces, si David se equivocaba, iban a pagar todo. El margen de error era para todos. La onda expansiva del error de David era para todos. A todos lo involucraba. A todos. Entonces, cuando más arriba estás, más Dios demanda. Entonces, él me decía que cuando más subimos dentro de la escala de responsabilidad, dentro de una congregación, en servir a Dios, más responsabilidad tenemos. Está hermoso lo que me contás. Pero a mí, si no hay un texto bíblico que me lo diga, dije, me cuesta, déjame unos días. No, y le dio el profesor un versículo bíblico. No, me dijo. No, solamente hablamos 2 minutos de eso, Pablo. Bueno, deja que yo voy a pensar, porque me encanta la idea, pero le tengo que encontrar un versículo bíblico, si no, le falta sabor. Entonces recordé que en el libro de Lucas, miren lo que dice la palabra de Dios, Lucas, versículo 48, y está hablando de 2 clases de siervos, 2 clases de servidores. Aquel que es el buen servidor, que está esperando la venida del Señor, y aquel que no es buen servidor. Y en el último texto de esta parábola que Jesús está enseñando, dice y menciona aquí en Lucas 12, versículo 48, dice de esta manera. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. El que hace sin conocer, será azotado poco. Pero todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y si al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, está en el contexto que en el libro de Lucas está diciendo esto. Está hablando de aquellos servidores que son fieles y aquellos servidores que se relajaron, que pensaron que el Señor, porque está hablando de la venida del Señor, y en los últimos tiempos se relajaron y no mantuvieron su lámpara encendida, dice el comienzo de la parábola. Entonces se relajaron, porque dijeron, este tarda mucho. Aquel que iba a venir, el jefe que iba a venir, el patrón que iba a venir, se está tardando mucho. Entonces se relajaron estos servidores infieles. Está en el contexto de las parábolas de las 12 vírgenes también. Entonces, está hablándole pura y exclusivamente de servicio. ¿Cómo servimos a Dios? Debemos honrar el lugar donde Dios nos puso. Debemos honrar ese lugar, porque Dios nos fió responsabilidad. Y dice, cuando dice que al que más le dio, más le demanda, es algo lógico, porque Dios le va a revelar más a aquel. Y a la vez que Dios te está revelando más, Dios te va a pedir más
Y esto no tiene que ser impedimento para decir, entonces yo no estudio porque sabe que Dios me va a pedir más, yo no estudio, porque es mejor no conocer la palabra de Dios entonces, no la voy a conocer. No quiero conocerla porque sé que Dios me va a pedir más responsabilidad. ¡Qué mente chiquitita! ¡Qué mente finita! Perdóname, si pensaste así, estás pensando mal. Porque somos llamados a crecer hasta la estatura de Cristo. Estamos llamados a eso. No podés quedarte como un pigmeo espiritual. No podés quedarte como un enanito espiritual. No, sos llamado a crecer en el reino de Dios. Sos llamado a estar arriba, en alta estima. Alta estima Dios tiene por vos. Entonces debés crecer, debés conocer, debés estudiar, debés perfeccionarte. Cada vez que hay taller de educación ministerial en esta casa, tenés que venir. Pero por vos, no por mí. No creas que venís para hacerme un favor. No. Tenés que venir porque cuando más estudias la palabra de Dios, más bien te hace. Porque por ahí estás cometiendo errores que tal vez no conocías y decías, estoy desagradable, y no sé por qué. Creo que la pastora predicó hace un tiempo, los cielos cerrados, o el pastor, los cielos cerrados. ¿Por qué los cielos cerrados? ¿Por qué? Y tal vez está haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero ¿cómo lo voy a saber si no estudio la palabra de Dios, si no conozco la palabra de Dios? Seguimos adelante y ya estoy en los puntos finales de del mensaje que el Señor me trajo hoy para compartir con ustedes. Entonces, ahora, entendiendo todo esto, que todo lo que yo hago trae consecuencias, trae una paga, los voy a invitar a leer el libro de Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios 5, versículo 10. Dice de esta manera, Segunda de Corintios, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Leo este texto y digo, ¿para qué lo leí? ¿Quién quiere ir al tribunal de Cristo? Y es como que empezó a temblar. Pero este tribunal de Cristo, este texto, es llamado el juicio de Bema. Ahora, ¿quieres saber lo que es el juicio de Bema? Espero el año 2025 vamos a hacer estudios pura y exclusivamente acerca de los sucesos finales para el año que viene, que estuve charlando con el pastor. ¿Qué vamos a enseñar en la escuela de educación ministerial el año que viene? Los sucesos finales. Y dentro de los sucesos finales está el juicio de Bema. El juicio de Bema, se lo resumo, es un juicio de premiación, no es un juicio de condenación. El juicio de condenación es el juicio del trono blanco, que está mucho más allá en la línea de tiempo. No está hablando de juicio para condenar, pero sí vas a recibir la paga. Por eso dije hace unos minutos atrás que todo lo que hacemos para el Señor, Dios lo tiene en cuenta. ¿Dónde lo va a tener en cuenta? En este juicio de Bema. Este es un juicio. ¿Por qué es llamado Bema? Porque Bema eran unas plataformas en las cuales se paraban en los Juegos paraolímpicos, no eran los Juegos olímpicos, eran los Juegos ítmicos en aquel tiempo, y ahí luego con el tiempo se formaron los Juegos Olímpicos el día de hoy. Pero para que se dé una idea, era algo parecido. Había corredores, había personas que saltaban, entonces se paraban en una plataforma y con las reglas, y veían las reglas, que nadie transgreda las reglas. Entonces aquellas personas que estaban sobre la Bema iban a ser los que iban a ver si aquellos corredores cumplían las reglas, todos por igual. Y luego eran aquellos que decidían quién era el que había ganado y le asignaban la posición de la cual había ganado. Por eso digo que el juicio de Bema es un juicio de premiación, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice
que aquel que está en Cristo Jesús no recibirá condenación. Entonces, por eso este juicio es un juicio de premiación. Un juicio donde también se van a colocar las coronas de vida, que hay varias coronas. ¿Quieres saber más? Lo vamos a estudiar en el día. Hasta ahí va. Pero nada de lo que hacemos, Dios lo deja pasar por alto. Tiene absolutamente todo anotado, me imagino, todo sabido para poder premiarnos el día de mañana. Y ya concluyo este mensaje con el último texto que traje para compartir juntos, que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice de esta manera: el consejo de Dios. Concluyo con este último texto, con el consejo de Dios, que dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, como alguien que no tiene vergüenza, dice la palabra de Dios, no alguien que se estuvo escondiendo. No es que vino el jefe, el patrón, y lo encontró relajado. No, cuando vino lo encontró activo, encendido, fervoroso, sirviendo a Dios. ¿Estamos esperando o no la venida del Señor? La mejor manera de esperar la venida del Señor es estar activados en la obra del Señor. Es estar sirviendo a Dios. Es la mejor manera de poder estar esperando la venida de Cristo. Que el Señor cuando venga te encuentre trabajando para Él. Que el Señor cuando retorne nos encuentre con las manos en el arado. ¿Y sabes qué? Mirando hacia adelante, no mirando atrás, no mirando lo que hicimos mal, lo que pasó, porque me dijo esto, porque tuve una diferencia con mi hermano, entonces no, con este servidor no me ponga, poneme con otro. No se trata de eso. Hay que poner las manos en el arado y mirar hacia adelante, mirar a Jesús, servir al Señor por devoción, por amor, por gratitud. Entonces cuando hacemos eso no importa la diferencia. No importa si yo tuve una diferencia con el hermano que tengo que tomar nota ahí adelante. No importa. Porque priorizo a Cristo. Porque es Cristo el que lavó sus pecados y es el mismo Cristo que lavó los míos. Entonces entre nosotros no hay diferencia. No podemos encontrar el punto, le vamos a buscar la vuelta. Pero no es motivo para eso, para dejar de servir. No es motivo para dejar de servir si en otro lugar donde asistía te han desplumado, como decimos con el pastor. No es motivo para dejar de servir. En esta casa somos diferentes. ¿Conociste aquello que estaba mal? Conocé lo que está bien. Dejate conocer. Dejate, probá. Y si alguna diferencia hay, y si en algo nos vamos a equivocar, porque nos va a pasar, porque somos seres humanos, te acercás y nos decís: esto no me gustó, esto no estuvo bien. Ay, mira, no me di cuenta. Lo hice, no me di cuenta. Si te lastimó, te pido perdón. Sigamos adelante. Esa es la manera, no hay otra. Esa es la manera de servir a Dios. Nos conocemos. El servir a Dios hace que te conozcas con el otro. Que crezca la amistad, que crezca la hermandad, más que la amistad, la hermandad. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre espiritual. Nos hace bien. Hace que cuando no venga y esa silla esté vacía, diga: ¿qué le pasó a Lucas que no vino? Y empiece a sonar mi celular. Plin, 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 plin. ¿Qué pasó? Ay, no, porque me quieren ver todos los domingos ahí. No, no es eso. Es porque verdaderamente valoramos y lo sentimos. Como dice, me encanta que dice el pastor. Quiero servir a Dios con vos, quiero adorar a Dios con vos, dice el pastor Cristian. Y cuando vos no venís, algo me faltó. Me faltó adorar con vos, hermano. Y es cierto. Empezamos a sentir eso por el prójimo. Y eso, ¿sabe qué es lo que lo hace? El servicio a Dios. Cuando servimos a Dios juntos,
nos conocemos más, tenemos más afinidad. Entonces, ¿sabes qué? Cuando faltás, al primero que se le va a nacer mandarte un mensaje va a ser a mí, porque es mi compañero de batalla. Como yo le dije al Señor, Señor, me han robado mi compañero de batalla, le dije a Jesús. Me han robado mi compañero de batalla. Ahora o me mandás otro o me reconstruís el que... Pero es tu problema, le dije Dios. Es tu problema. Pero es mi compañero de batalla. Así, que podamos cuidarnos mutuamente, que podamos amarnos. Servir a Dios es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer. Y no queda en vano. Recuerden, no queda en vano nada de lo que hagas. Venís temprano y acomodás una silla, el Señor lo tiene en cuenta. Recordá que Jesús dijo que si un pelo se cae, a él lo conoce. ¿Cómo no va a conocer que acomodaste la silla, que limpiaste el baño, que barriste la plataforma, que sacudiste el polvo, sacaste las telarañas? ¿Cómo no lo va a tener en cuenta Dios? ¿Cómo no lo va a tener en cuenta? Eso es acumular tesoros en el cielo.